Hola, bienvenidos a Escuela Sabática al Día. Hoy es miércoles 24 de abril y el título de la lección para el día de hoy es El lucero de la Reforma. Hoy estaremos repasando la historia de un hombre que desafió al poder papal en tiempos cuando eso significaba una sentencia de muerte segura. Y es que el rey David, el profeta Jeremías, los reformadores y John Wycliffe tenían algo en común. Y es que tenían un profundo amor y reverencia a la palabra de Dios. El rey David, en el Salmo 19, nos dice que la ley de Dios es perfecta, capaz de convertir el alma y más deseable que el oro y más dulce que la miel. El profeta Jeremías, en el capítulo 15, nos dice que la palabra de Dios fueron su gozo y la alegría de su corazón. Leamos a continuación el consejo que nos da el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 1 al 3. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Interesante el consejo que nos da el apóstol Pablo, esta carta de 2 de Timoteo, esforzarnos en la gracia de Cristo para permanecer fieles, hombres fieles al servicio del Señor. Y le dice, tú pues incluso llega a sufrir penalidades como buen soldado de Cristo. Y es que de ahí en adelante, desde el primer siglo, y por muchos años la iglesia sufriría grandes penalidades, persecuciones. Muchos fueron martirizados. Quiero a continuación leer lo que escribe el folleto de la lección. Dice así: la verdad de la palabra de Dios y el gozo de la salvación en Cristo llenaban tanto el corazón de los reformadores que tenían que compartirlos. John Wycliffe dedicó su vida a traducir la palabra de Dios al inglés solo por dos razones. El Cristo viviente lo transformó mediante la palabra y el amor de Cristo lo motivó a compartir con los demás lo que había aprendido. John Wycliffe se dedicó a traducir la palabra de Dios de los manuscritos originales en tiempos cuando no existía una Biblia en cada hogar, donde la autoridad de Roma acaparaba la palabra de Dios y donde el tener una Biblia en tu casa podía ser acusado de herejía y sentenciado a muerte. En tiempos cuando no existía la imprenta, John Wycliffe y sus colaboradores tradujeron, escribieron a mano cientos de Biblias para que el pueblo de habla inglesa tuviera acceso a las Sagradas Escrituras. Continúo leyendo. Antes de Wycliffe, había muy poco de la Biblia en inglés. Aunque falleció antes de que Roma le llegara a él, sin inmutarse el papado, desenterró el cuerpo de John Wycliffe. 40 años después de su muerte, los quemó y lanzó sus cenizas a un río. Pero así como el agua dispersó esas cenizas, así también la palabra de Dios, el agua de vida se extendió a lo largo y ancho como resultado de su obra. Así lo usó Dios, como el lucero de la Reforma. Interesante historia. Interesante y además un ejemplo para cada uno de nosotros de cómo un hombre se mantuvo firme y fiel a Dios en tiempos de persecución. Oremos. Señor y Dios, damos gracias, Padre amado, porque usted es el que nos fortalece en los tiempos difíciles. Pedimos, Señor, esa misma fidelidad que tuvieron el rey David, Jeremías, John Wycliffe, los valdenses y los reformadores. Confiamos en que usted es el que nos fortalece y nos cuida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por acompañarme. Te espero el día de mañana para que continuemos estudiando otro interesante tema. Dios te bendiga.